Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Picante. Casi de manera inmediata a su salida de San Luis, Guadalajara ha levantado la mano por Domenech Torrent, técnico español que fue segundo entrenador de Guardiola en el Barcelona, multicampeón. Después él mismo hace su propia historia, yendo a la MLS, haciendo una temporada histórica con el equipo de Nueva York, dirige al Galatasaray, en fin, después llega al San Luis. Es un técnico que tiene, pues desde luego, un gran historial en términos de ser el auxiliar de Pep Guardiola. Y después, ahora surge el interés, según nos va a platicar Jesús Bernal, como la primera opción de Chivas, al no hacer sintonía, al no hacer clic con Jaime Lozano. En esta mesa con Ricardo Peláez, Roberto Gómez Junco, Hugo Sánchez y Ricardo Push, vamos a analizar qué tan conveniente es el perfil de este hombre para ser el nuevo pastor del rebaño, tomando en cuenta que Javier Mier, el director deportivo, Roberto, pues por su cercanía con Jaime Lozano, parecía como que promovía un poco la figura de Jaime, y al final cuando llega el tema, supongo que con el señor Manso y con el señor Amauri, le dicen, ¿sabes qué? No, por ahí no es. Entonces, ¿qué tanto peso va a tener Javier Mier? Es como la primera de estas insinuaciones de que pues, no va a tener demasiado peso, ¿no? Desde luego que es importante que opine el dueño, pero pues se supone que el director deportivo pues trata de convencer a los que supuestamente menos saben de por qué sí y por qué no un técnico, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, buenas noches. Sí, no sé quién decida ahí. No creo que sea decisión exclusiva de Mier. Me parece un buen candidato, Torrent. Hizo un gran trabajo con San Luis en la primera campaña. Tendrían que preguntarle bien qué pasó en la segunda. Es cierto, le mermaron un poco el plantel, pero fue demasiado lo que bajó el nivel de juego la escuadra potosina. Es un buen candidato, por supuesto. Ahí el problema vuelve a ser quién lo va a elegir y bajo qué argumentos, qué criterios, quién lo entrevista, a quién va a convencer Torrent de que es el idóneo o no. Eso es lo que hay que modificar, mejorar en el caso de las Chivas. También fue a Brasil con el Flamengo, o sea, de que es nómada y se adapta, es indudable. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos. Sí, yo creo que es un buen candidato, que conoce ya la liga, que conoce el campeonato, que está adaptado, no tendría que tener ningún problema en ese sentido, aunque cuando trajeron a Paunovic los resultados fueron inmediatos, ¿no? Tampoco es una regla eso de la necesidad de la adaptación. Yo lo único que digo es que Chivas va a tener que definir muy bien cuál va a ser su proyecto independientemente de quién vaya a ser su técnico. Y yo no sé si eso en Guadalajara lo tienen a día de hoy muy claro. Si van a traer a un técnico y le van a decir, como ya conoces el medio, entonces nos tienes que meter a pelear por el título y a los primeros lugares, porque somos Guadalajara y nuestra historia nos demanda eso, o independientemente del personaje que llegue a dirigir a Chivas, le van a decir, oye, ¿sabes qué? Acá nos tenemos que reestructurar todos y desde el principio, y vas a tener que chambearle, y vamos a poner lapsos, y vamos a ir poniendo metas mucho más cortas, pues porque no tenemos la materia prima, más allá de que tú vengas a dirigirnos, te llames como te llames, no tenemos la materia prima para aspirar a demasiado, ¿eh? Entonces, no sé dónde va a estar el proyecto de Chivas, qué le van a pedir al técnico, no sé si lo tienen bien definido eso. No, salvo que lo tengan muy bien guardado, lo que no se ve es transformación, no se ve una nueva era, no se ve una real, digamos, vuelta de tuerca, ¿no? De 180 grados en Guadalajara. Un nuevo técnico que tiene carácter, Hugo, que sabe trabajar con los jóvenes y que cuando habla en los medios de comunicación trae fondo, tiene contenido, es un tipo que te explica qué quiere y cómo lo quiere, ¿no? Buenas noches, compañeros. Fíjate que lo de Torrent me resulta así un tanto especial, ¿no? Siendo español, catalán en este caso, pues el hecho de ser elegido para dirigir un equipo de puros mexicanos, como que choca un poco, ¿no? ¿Y quién le recomendó? No, yo creo que Fernando Hierro. No, yo creo que el trabajo visible en San Luis, Sí. Y fue un resultado muy favorable como para decir tan bueno hiciste el trabajo en San Luis y luego ya muy bueno. El premio que te vamos a dar es Chivas, porque hablando de Jaime Lozano, pues yo me inclino con Jaime Lozano, yo como mexicano. Y Jaime tiene más conocimiento de Chivas que en este caso Torrent. Entonces, el hecho de que inclinen la balanza para Torrent, como dice Roberto, ¿quién es el que decide? ¿Amauri? Pues Amauri, parece que influyen más a Amauri y su cuñado que el propio Mier. Pero porque Mier llegó con esta bandera. Acuérdate que Mier
triunfa con Jaime Lozano y con Beltrán en Querétaro. Entonces cuando le dicen, a ver, tú eres el director deportivo, tu primera opción, y él dice Jaime Lozano. Entrevistan a Jaime Lozano, seguramente presenta un proyecto Jaime Lozano y dice, no, ¿sabes qué? No, tu perfil no nos llena. O sea, porque no le gusta como viste, porque su personalidad no es la que le agrada, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver lo que es el conocimiento futbolístico, bueno, el tema. Por eso tampoco le el tema no, tampoco es que Lozano haya conseguido demasiado, ¿no? En su andar como entrenador. O sea, en Liga, ni en Necaxa, ni en Querétaro le fue bien. Si tú me pones en Chivas, ¿a quién prefieres? ¿A Torrent que a Jaime Lozano? Yo digo Jaime Lozano. Pero por ser porque mexicano. Lo conozco. No, por ser mexicano no. Porque lo conozco desde que le di, no de mamar, o sea, de mamar, como se dice en España, en cuanto al tema de que fue mi jugador, lo conozco. Su mentalidad, sus formas, sus maneras, su trabajo, su profesionalidad. Y a Torrent, pues vino de fuera, hizo un buen trabajo en San Luis, y resulta que está haciendo, bueno, por ser extranjero, a lo mejor se le da más votos de confianza a él que a un mexicano. Y ahí no estoy de acuerdo. Un equipo mexicano tiene que darle respaldo y apoyo, en este caso sí. Entre Jaime y Torrent, yo me voy con Jaime. Yo no soy el que decido en Chivas, ya veremos. Sí, parece que Amaury piensa diferente. Ricardo Peláez. Buenas noches a todos. Yo creo que es una muy buena opción. Es un técnico que tiene experiencia de haber sido auxiliar con Guardiola, que no se nos olvide eso, que me parece que es muy importante, después dirigiendo equipos muy importantes también a nivel europeo. Hace un gran trabajo en San Luis, llevando a la semifinal, y de ahí salió Jardine. Que no se nos olvide ese detallito que puede ser insignificante, pero Jardine lo toman de San Luis sin hacer tampoco grandes cosas, y le fue muy bien en América, creo que es importante. Él ya vio y vivió de fuera el paso de Espinosa, el paso de García, el paso de Ortega y el paso de Gago. 4 técnicos desde fuera, observó todo lo que ha pasado. Ha estado pendiente de todo lo que sucede dentro de la institución, por lo menos lo que se puede conocer de fuera. Entonces, yo creo que ya conoce la problemática y se da la coyuntura esta de la salida de San Luis, y por qué no pensar en Chivas. Yo creo que es un técnico con autoridad. He tenido la fortuna de platicar con él en algún momento y se me hace una persona exigente, con él mismo y en su trabajo. Creo que hizo buen trabajo. Es cierto que hubo bajas para el siguiente torneo, pero realmente tiene las credenciales. Para mí sí las tiene para dirigir a Chivas. No tenemos mucha información de qué es lo que se esté haciendo en el interior o quién va a tomar la decisión, pero por estas cosas que te menciono y quizá 2 o 3 refuerzos que pueda traer, uno de ellos un central sí o sí, que es lo que se fue el Pollo Briseño, se fue al mismo tiempo Chiquete, y el equipo padeció muchísimo por estas 2 ausencias que eran como quiera, si no titular uno de ellos, era un buen refuerzo. Y después un creativo, quizá la disputa por el centro delantero que tiene 4, pues yo no sé si Chicharito esté esperando algún ofrecimiento. 9, Ricardo. Yo creo que necesita un 9, sí, por supuesto, y si no proyectar a la Hormiga y a Will, que darle más oportunidad. Y también darle salida a 2 o 3 jugadores que él considere que pueden intercambiar por otros que haya visto en Monterrey, en Cruz Azul, en otros equipos, que pueda llegar a un intercambio, ¿no? Por todos esos factores. A mí lo que me llama mucho la atención es el factor Javier Hernández si llega a Torrent. ¿En qué sentido? Bueno, que el propio Torrent puede decir, a ver, necesito baraja nueva, necesito aire limpio, necesito establecer una nueva cultura aquí, y eso significa que él puede tomar decisiones sobre jugadores que salen sobre todo, y al mismo tiempo ya estar diciendo, yo voy a firmar, pero necesito que me garantices que vendrán un par de refuerzos o 3 refuerzos. O sea, que le limpien la casa. Bueno, sí, claro. Y que luego le traigan futbolistas. Por lo que dice Ricardo, él ya vio cómo está contaminado. No necesitas entrar para sacar. Estás negociando, ¿sabes qué? Límpiame esto, y con mucho gusto. ¿Pero por qué? ¿Porque es Torrent? Y si fuera Jaime Lozano no tendría el mismo derecho a hacer lo mismo. Después voy a hablar de Jaime Lozano. Yo lo conozco muy bien. Que el extranjero sí puede exigir y pedir limpia, y resulta que Jaime Lozano no. No, te voy a mostrar una foto, la voy a buscar ahorita en el corte comercial, de lo que hizo Jaime Lozano en una selección donde consiguió medalla olímpica, y después tuve la fortuna de coincidir con él en un programa. ¿Pero qué tiene que ver eso para lo de Chivas? Porque conoce... Chivas está conformado por puros jugadores mexicanos, sí, y él conoce a muchos jugadores mexicanos que eran seleccionados nacionales, que unos están en Chivas y otros están en otros equipos, y que otros
al estar en selección mayor en Copa de Oro, logró potenciar. Entonces, lo conocen y conoce mucho también el medio. Por supuesto que es un candidato, para mí sí lo sería. ¿Quién? ¿Jaime Lozano? Sí. Sí, bueno, es que la decisión no pasó por nosotros. Claro. Habría que preguntar por qué se decantan por Torrent, si fuera el caso, que es simplemente una probabilidad, no está establecido. Sí. Pero lo que sí es que llega el director deportivo y dice, mi bandera va con Jaime Lozano, y ya lo que Jesús Bernal nos dice es que a Jaime Lozano, después de conocerlo, dijeron, por alguna razón que no han hecho pública, no nos convence el perfil de Jaime Lozano. Sí, no conocemos los proyectos que pudieron haber presentado, no sé si Torrent ya presentó el suyo, tal. O sea, yo sí no dudo, y creo que no tiene nada que ver las nacionalidades, que la formación como entrenador de Torrent y de Jaime, pues es mucho mayor la de Torrent, ¿no? Independientemente de si después le funciona, le va bien, la formación como entrenador, el historial, el currículum, la experiencia, pues ahí Torrent aventaja a Jaime Lozano claramente. No sé también. Claramente, pero ¿por qué no? Ahora, Hugo, solo porque no nació en México. No sé, estoy especulando, no sé. Hoy, la vanguardia en la táctica en el mundo está siendo española. No, me parece fantástico, pero estamos hablando de Chivas. Por eso, pero... Un equipo mexicano, 100% mexicano. Entonces la solución a Mauri, no engañes a la gente en cuanto a tema de cambiar entrenador, y eso es la estructura global y general. Entonces lo que hay que hacer es mejor apoyarte con jugadores extranjeros. Métete extranjeros a Chivas. Hugo. Esa es tu solución. Si tu solución quieres hacerla y echarle la culpa al técnico, está el técnico mexicano, Hugo. español, extranjero, no sé qué, y que mi director, mi familia, no sé qué, apóyate con jugadores extranjeros que tú metas como tienes derecho. De todos los equipos mexicanos tienen derecho a tener, ¿cuántos extranjeros? Pues 7. Los que quieran. Muchos. Bueno, pues hasta abre la baraja con Chivas. Ese camino yo creo que te va a Pero llevar yo nada más te estoy diciendo una hipótesis y estar relajado. No me dejaste terminar. No te estás dejando apoyar con la gente que sabe de fútbol. ¿De dónde era el último técnico que puso a Chivas en una final? Y mira que estuvo ahí Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Bucetich, Tomás Boy, Cárdenas. Extranjero. El técnico que llevó a Chivas a una final era Belko Paunovic, que era europeo. Presume de haber traído puros mexicanos, me parece muy bien, ¿Y funcionó? Pero la falla no es de él, no es de los técnicos, es de la estructura que tiene Chivas. Pero y si con no esa le estructura funciona, un técnico europeo los puso en una final. No, si no le funciona, bueno, mete extranjero. Pero a ver, Hugo, no me dejas terminar. Utiliza las armas que tienen todos los demás equipos. Estoy fantaseando, es una hipótesis. Sí. Si a Mauri y el cuñado están viendo un poco que los, digamos, aterricen, les den un poco de norte, pues a lo mejor Mier le dice, oye, mira, Torrent viene de la escuela de Guardiola y hoy está Xavi Alonso, está Mikel Arteta, está Luis Enrique. Fíjate que en el contexto de los mejores equipos, desde luego está Flick y Ancelotti, pero hay una corriente española, técnicos españoles, déjame terminar, que en este momento están, digamos, llamando la atención. Tenemos a Torrent, que trabajó con Guardiola, ya conoce el medio mexicano, tiene carácter, establece disciplina y se hace entender. A Óscar García hace 6 meses. Sí, pero nada que ver. Pero Óscar García llegó sobre la marcha. Una cosa más. Ya está aquí. Que me parece... No te interrumpí, espera, me dijo que no lo interrumpiera. Ahora, ya que terminaste, te digo, ya que está Torrent y ya que hay una corriente española, pues que traigan jugadores españoles para Chivas. No, pero eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. Así como en México hubo en su momento, ¿cómo se llamaban los españoles que jugaban? ¿Oriundos o algo así? Oriundos, sí. Pues ahora que vengan españoles, me encantaría, a mí en lo particular me encantaría, que no traiga extranjeros. Bueno, los españoles no son extranjeros, ya que está Torrent y ya que hay una corriente española, que traigan jugadores españoles a Chivas. Déjame decir algo importante. Y ya está, y así le ponemos un poco de salsa al campeonato mexicano y a Chivas, para que reaccione. Si va a llegar, el técnico que vaya a llegar, es importante una plática fuerte del dueño de la institución con los jugadores, previo a la llegada, a la presentación del técnico, apoyándolo y diciendo, el técnico va a estar aquí, el técnico es este, y se van a cuadrar, porque hoy los jugadores parece que quitan, ponen, hacen lo que quieren realmente. Creo que el Guadalajara necesita un compromiso total por parte de los jugadores dentro de la cancha, juegue quien juegue, elegidos por el técnico. Pasó con Tigres, en Tuca, el Tuca llegaban, se iban jugadores y el Tuca seguía, y siguió y entregó resultados. Si el técnico sí necesita en Chivas por lo menos ya tener un apoyo total
Pero esa falta de respeto no es porque el dueño no da esa pero sensación. no siempre se da. No siempre. Sabemos, esta temporada se fueron 3 técnicos pero la falta de respeto, que lo sacaron los jugadores, y lo sabemos perfectamente. Por eso, pero no pasa porque más bien el dueño de Chivas no genera ese respeto sí lo dentro genera. de la institución. Sí lo genera. Yo creo que Torrent sabe perfectamente cuando hable con Amaury le va a decir, oiga, don Amaury, yo no puedo hacer mucho con tan poco que usted tiene. Sabe que lo que necesitamos es realmente esperar a que Guadalajara tenga otra estructura para generar talento un poquito mejor en calidad que el que ahora está usted generando. Yo creo que está claro, sabemos que Guadalajara no es un mal plantel, pero Guadalajara estaba acostumbrado a partir como favorito al título. Y hoy, esa plática se va a dar. El próximo semestre, Torrent no puede garantizar ni semifinales, a menos que haya una modificación y que ya tenga apuntalados 3 refuerzos, pero de primer nivel. Oye, Javier, no es un mal plantel comparado con quién, ¿verdad? Sí, claro. Las Chivas no tienen el plantel que deben tener por lo que son o por lo que deben ser. No están, desde hace buen rato, entre los 6 principales planteles en el fútbol mexicano. Con Gago hubo un lapso ahí que después terminó desastroso el asunto y la relación, pero hubo un lapso en que dices, bueno, con argumentos colectivos podemos competir, y lo hicieron con Paunovic también. No era un Guadalajara tan poderoso aquel de Paunovic, y llegan a la final. Yo sí creo que el problema está, por un lado, arriba, en esa estructura que mencionábamos, y también el plantel, pero la medianía del plantel, para no decir pobre plantel, la medianía tiene que ver con esa falta de estructura. Entiendo lo que dice Ricardo, pero ustedes díganme qué tanto va a permear lo que Amaury les diga a los jugadores, qué tanto van a asimilar. Ellos saben, porque el jugador en eso es muy vivo. Este cuate no tiene idea de fútbol, ¿qué me va a decir a mí? Porque además no tiene tampoco la personalidad, el carácter de Jorge Vergara en su momento. Pero Jorge Vergara a lo mejor lo hacía avalado por alguien más. Claro, a veces con las exageraciones de que aquí viene Johan Cruyff y ahora, más reciente, ahora viene Fernando Hierro. No, pon a alguien que le sepa, que sí puede ser Torrent, claro, y deja que Torrent sea el que les dé el mensaje a los jugadores, sea el que haga y deshaga. Yo no pensaría tanto en quién va a venir a limpiar este plantel, ¿no? Un plantel que hay que reforzarlo, de preferencia que no salga nadie y que venga gente pero a reforzarlo. ¿Quién va a decidir eso? Yo no comparto, Roberto. Tú dices que no está dentro de los 6, ok. ¿Con liguilla o sin liguilla? No, pero no está. ¿Con liguilla o sin liguilla? Porque ha estado semifinal, ahorita, final, cuartos de final 2 veces. Entonces, ¿está o no está? Una casualidad. Por eso, ese es un contesto rápido. Nada más ahorita dime si comparas el plantel de Chivas con el de América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Toluca y Pachuca. Ya te dije 6. Dime si lo comparas. ¿Cuál es el fracaso más grande? Abrimos con Chivas todos los programas cuando el fracaso más grande, y por mucho, es el de Monterrey, que está en la segunda etapa de play-in con una inversión 3 veces mayor a la que Chivas. Entonces, Chivas tiene buen plantel. Chivas tiene buen plantel. Y por otro lado, el único que realmente conoce en esta mesa a Amaury Vergara bien soy yo. ¿Sí? Y yo sí digo que tiene la autoridad. No sabe de fútbol, yo lo sé perfectamente. Que no sabe de fútbol. Pues eso piensas tú. Eso piensas tú. Déjame, yo estoy expresando mi opinión. Te lo aseguro. El señor tiene mucha autoridad ante los jugadores y mucho respeto y mucha jerarquía. Entonces yo creo que sí tiene los pantalones para... Podrá tenerlo, pero no surte efecto. Pantalones. Por eso estoy sugiriendo que el técnico que venga tenga el apoyo de la directiva delante de los jugadores. No se va a ir el técnico. Los que se van son ustedes, primero que el técnico. Sí, pero para y los jugadores van a decir... Profe, nosotros le vamos a echar todas las ganas. Y ya cuando le echen todas las ganas y estén comprometidos, el resultado va a ser de 11º a 9º lugar, porque el talento del Guadalajara es marginal. El jugador no le va a creer al que detecta que no tiene conocimiento en la materia. Y eso es obvio con Amaury, no tengo que convivir con él para saberlo. Y no tiene ninguna culpa. Lo que tiene que hacer es asesorarse mucho mejor, lo que no existe en la directiva de Chivas. Claro, lo que pasa es que tú dices que defiendes a Amaury, muy bien. Tú estuviste trabajando con él, tú tienes una buena empatía con él, lo otro. Pero ¿por qué no te aguantó más años a sabiendas de que tú estabas dándole buen asesoramiento, Hugo, buenos tú me estás diciendo, Hugo, y resulta que contigo, yo no he visto con otro director deportivo que haya invertido a Amaury tanto dinero como lo invirtió contigo? ¿En cuanto a jugadores? Sí, en cuanto a refuerzo de jugadores. Así como tú me dices que yo conozco a Amaury y me lo... ¿Por qué no te aguantó más yo también te digo que tú traes algo contra la familia Vergara. Por lo que sucedió, lo has contado públicamente. No digas que no. No digas que tu etapa, Jorge Vergara fue de los que votó para que tú salieras. Me lo has dicho públicamente. Sí, pero eso no tiene nada que ver con también, lo que estoy diciendo. Hablamos a veces de los equipos conforme nos sentimos o tenemos algún reproche o alguna cosa. No hay que ser así.
Hay que hablar parejo Sí. con todos y sin camisetas Por eso puestas. te hice una pregunta. Sí. Contéstame, porque el otro, si quieres, lo hablamos después. Ok, los resultados que yo entregué fue una semifinal, un cuartos y 2 repechajes. Para eso me alcanzó. ¿Por qué no te aguantaron más tiempo? Es lo que no entiendo. Si tú sabes mucho de fútbol y sabes muchísimo, porque le empezaron y resulta a meter que gente. Amaury no sabe de fútbol. Porque yo no tuve la capacidad para gestionar lo suficiente para hacer al equipo campeón con la inversión que se hizo. Pero ¿por qué? Así de sencillo. Ricardo, lo puedes decir, porque te empezaron a meter gente y no te dieron toda la autoridad. Lo que decidías en ¿Yo América te he y en dicho Cruz Azul. eso? Porque ahorita si tú dices eso va a empezar que yo te lo dije a ti. Yo no he dicho eso. Tú en América y en Cruz Azul tuviste resultados porque decidías cosas que en Guadalajara algunas cosas no te permitieron decidir. No, Javier. Había un material futbolístico. Porque la materia prima Pues sí. para dar resultados es Por abismalmente eso, pero mejor. no lo dejaron decidir algunas cosas en Guadalajara que en las otras instituciones porque sí. Ricardo, entiendo que Ricardo tenía que ir y decir esa declaración que un poco lo condena en Chivas, que es vamos a dejar de hablar del descenso para hablar de títulos y tal, pero no había argumentos para hablar de títulos en déjame decirte Guadalajara. que cuando llega el pocho, ¿Qué prefieres? ¿Alguien que llegue al equipo y diga, no, saber si calificando? Yo siempre, en América dije, vienen los... Pero no había argumentos y Chivas no tiene argumentos. No puedes comparar que Ricardo haya dado resultados en América y en Cruz Azul cuando tiene a los mejores, o parte de los mejores futbolistas del campeonato que no están en Chivas. No, perdóname. No están en Chivas. En Cruz Azul los trajo. O sea, bueno, está bien, bueno, pero no tienes la limitación. En Guadalajara, no voy a hablar de los presupuestos. En América, ni cerca del plantel que tiene hoy en inversión. Jovit Bermúdez, Chema Cárdenas, Aldrete, pero me refiero, Arroyo, pero puedes Medina, voltear a ver a muchos más lugares, Ricardo, para reforzar esos equipos. En Chivas tienes que traer solamente mexicanos y eso ya te limita tu operación un montón. Sí, y luego no hay tantos mexicanos buenos que te rindan en el nivel. Ya estamos hablando de cómo le fue a Ricardo Peláez como dirigente, que no, fue no maravilloso dirigente, pero ya pasó. No le veo que tiene que ver con las actuales Chivas. Coincido en que no hay que hablar de las Chivas porque quiero mucho a Amaury o porque me cae gordo a Amaury, para nada, hay que sustraerse de eso. Imagínate, si habláramos en función de eso, pues estaríamos comprometidísimos en mucho sentido. Yo lo conozco en términos de fútbol y sé que no tiene la menor idea. Y que puede ser un chavo bien intencionado, que tiene un paquetón tremendo, que tiene que asesorarse mucho mejor, pero su asesoría es con sus mismos parientes, creo que el consejo son ellos. Javier Mier, ¿tiene peso sobre ese consejo? No, la última vez que llegó un técnico con la capacidad como para sobrepasarlos fue el caso de Almeida y terminaron entregándole al equipo. Almeida terminó haciendo y deshaciendo a su antojo porque faltaba esa figura más arriba de decir voy a decidir esto, va a hacer esto institucional. Eso le falta a Chivas. A mí me puede caer bien a Amaury, pero es obvio que le está quedando grande el compromiso de poner a Chivas permanentemente en la pelea por el título. El Monterrey ha tenido una campaña desastrosa, nomás que revisa campañas anteriores. Sí. El problema de las Chivas no es el fracaso sino el acostumbrarse a fracasar. Pero si estás diciendo tiene que varias es el campañas 6, Chivas. Es el plantel número 6. Y tiene varias campañas. No, Ricardo. Saca el promedio de los últimos 3 años de Chivas. No es. Sí, está ahí. Ricardo, no, está ahí. No, saca el promedio de Monterrey, Ricardo. No aguanta la comparación. Del título de Chivas van 14 torneos. Chivas no ha calificado a la liguilla en 6 de esos torneos. De 14 en 6 no calificó. En 5 calificó vía repechaje. Último, en 3 los de esos primeros. 5 los eliminaron a las primeras de cambio en el repechaje. Estás yendo a los primeros y a este último. No, Ricardo. Después revisa. Te hago 14. Una semifinal, cuartos y Ricardo, un título cada 10 años para el Guadalajara. Sí. Cada 20 torneos. 4 títulos en 40 años. No estoy diciendo que eso... No, espérame, esto es indefendible. Es decir, más allá de las personas, si alguien le platica simplemente a nivel de texto la historia de la gestión de Amaury Vergara en el Guadalajara, te tienen que decir, no lo conozco, puede ser una gran persona, pero es una administración fallida. O sea, no pasa nada en decirlo. Y él quiere corregirlo. De los Vergara, Javier. Amplía la Los Vergara. Claro, nada más que con Jorge había otras intenciones y sensaciones, porque Jorge estaba cercano, aparecía, se metía, debatía. No, perdona. Opinaba. Era una voz disidente en situaciones de había el reconocimiento del federación. fracaso, había vergüenza por fracasar y ahora ya los veo más como, pues sí, volvimos. Está bien, pero es normal en Chivas. Play-in, no llegamos al play-in, no pasa nada. Yo le doy gran responsabilidad a los jugadores, gran responsabilidad. En este momento, gran responsabilidad. ¿Que los lleva quién, Ricardo? Pues sí. No, es más importante los jugadores que el técnico. No, la directiva, conforma esos planteles. El proyecto es fantasma. Parece que seguirá siendo de terror porque Mier presenta un candidato y le dice, no, por ahí no es.
Bueno, que decidan ellos. Por lo pronto regresamos en Fútbol Picante con la llave entre Cruz Azul y Tigres por un boleto para la final de semana. Bueno, Carioca es baja, descartado formalmente por la gente de Tigres para el partido de vuelta el jueves por la noche en Ciudad Universitaria contra Cruz Azul. El marcador quedó en la ida 1-1. Cruz Azul tiene este hándicap a favor del gol de visitante y así la tecnología establece que Cruz Azul tiene en un puño a los Tigres. Según esto, 47% de probabilidades de ganar el partido, 25% solamente para los Tigres. Y ese empate, pues sería muy interesante saber a qué, ¿no? Depende cuál, sí. A qué número, ¿no? Porque si es a 2, ya pasan los Tigres, ¿no? Sí, pero déjame decirte algo. Parece que es una baja, ¿no? Y, no juega Carioca. No. Es que Carioca entró el partido anterior que inició Rómulo y le cambió la cara al equipo inmediatamente. Fue cuando empató el partido. Vigón es otra buena opción, lo mencionaba Roberto en la tarde en equipo F. Creo que sí es una baja significativa para Tigres en esa zona y más sabiendo que tiene el gol de visitante, que es factor, ¿no? Entonces sí es una baja significativa, aunque recordemos que Gorrearán, Bruneta y creo que también su centro delantero, Nico Ibáñez. Nico anda bastante bien, Nico Ibáñez, ¿no? Sí, uno de los temas fundamentales, y se ha dicho siempre, es lo que puede bajar Tigres en su dinámica, en su rendimiento en la Ciudad de México, pero tuvieron prácticamente una semana de descanso. Ahora el Cruz Azul sí se ve mucho más intenso y creo que eso lo tendrá que poner en práctica para no permitir, digamos, ninguna autosuficiencia, ¿no? Yo creo que Cruz Azul, trabajando un partido serio, con las variantes que tiene, debería tener efectivamente para ganarle a Tigres, o cuando menos para no perder y pensar en un 0-0 quizá, o en un 1-1, ¿no? Sería muy raro que Cruz Azul de pronto perdiera un poco la memoria colectiva, porque el primer partido en temporada regular era apenas incipiente el proceso de Vicente. Y después, lo que vimos en la ida, sí podemos decir que Cruz Azul en el Volcán es mejor en líneas generales que Tigres. Pues el porcentaje, eso me imagino que estarás de acuerdo, ¿no, Javier? Pues yo lo veo muy alto, francamente. Veo demasiado margen ahí a favor de Cruz Azul. Yo te he visto con más optimismo hace una temporada atrás que ahora, pero ahora... Pero últimamente ha comprado más la idea ya de Vicente, ya está como... No, sí, ¿verdad? Pues es que pasó las pruebas al fogón como de que se le atoraba a Vicente, no, ahí, pero, se le atragantaba. No, pero lo dije desde el primer momento que empezó el torneo. La parte alta del calendario estaba al final y pasó las pruebas con Pumas, con Chivas, con América, con Toluca, con León. Cruz Azul lo veo con mucha confianza, no confiado, que es muy distinto, no está confiado de ganar, no, lo veo con mucha confianza enfrentando a la América, muy seguro, muy seguro. Muy seguro de sí mismo, sí, con argumentos, con armas. Las formas de Cruz Azul en la actualidad tiene más formas que Tigres. Y sigue cometiendo los mismos errores, recordemos, esas jugadas de Dita atrás que pierde pelotas, después los agarran mal parados en contraataques, la pelota parada les hace un daño terrible, pero realmente es un Cruz Azul que dice, bueno, nos metieron un gol, vamos por 2. Y le ha dado resultado y ya tiene un buen cierre de torneo. Yo no veo, yo veo bien a Cruz Azul, veo un equipo muy práctico, veo un equipo que no tiene problemas en jugar como pretende Vicente, ¿no? En no ser tan echado para adelante como a lo mejor lo fue con Anselmi los últimos 2 torneos, muy resultadista, sin que se entienda mal el asunto, ¿no? Pero va al resultado, va al objetivo, muy claro en eso Cruz Azul. Pero yo veo a los Tigres muy parecidos a los últimos Tigres, evidentemente sin el peso de Gignac, ¿no? Que condiciona un montón, pero estos Tigres, más o menos los mismos de siempre, suelen ser unos Tigres, a mí el 25% me parece muy castigado para Tigres. Yo veo a Tigres capaz de marcar mañana, yo no veo a Tigres yéndose sin gol, yo creo que Tigres va a marcar mañana y a partir de ahí vamos a ver en qué momento lo hace, cómo está la eliminatoria, cómo reacciona con eso Cruz Azul. El jueves, perdón. Ya le marcó a América en ese partido y parecía que América ya conseguía el gol y Cruz Azul tuvo la capacidad de no irse del partido, de seguir y de conseguir después el gol que lo clasificó. Yo creo que Tigres tiene un golpe de calidad muy importante, ese no lo ha perdido, sigue teniendo futbolistas muy determinantes y con un recorrido importantísimo y creo que tiene eso, ¿no? La experiencia además en muchos de esos jugadores para afrontar un partido como el del jueves. Yo veo castigadísimo. No todos andan bien, Tocayo, no todos los Tigres tienen muy buen plantel, calidad, cantidad, pero no todos viven un gran momento, ¿eh?
Y es muy difícil decir si Pizarro mejoró lo de Pauno, porque en realidad no, seguramente no. De hecho, el partido de torneo regular de Tigres es muy superior, es con Pauno. Sigue faltando Pizarro. Claro. Tampoco ha disminuido. Creo que son los mismos Tigres, ¿no? Sí, con varias versiones de futbolistas lejos de la óptima. Gorriarán, Bruneta son los mejores a lo largo del torneo. Nahuel siempre es garantía. Ibáñez está recuperando. Aquino increíble, pero siempre cuentas con él en donde lo pongan. Pero ya lleva 5 o 6. Pero sí vemos favorito Cruz Azul. Sí, pero no sé por qué margen, pero sí arriba del 60 para avanzar. Es que aquí puede confundirlo de triunfo, empate, visitante. No. ¿Quién avanza de los dos? Creo que sí, Cruz Azul arriba de 60, ¿no? Creo. Es que si vemos la imagen de Cruz Azul en Monterrey, ¿cómo jugaron? Y luego vemos, jugó bien, sí. Y luego vemos a Tigres cuando viene a la Ciudad de México y sale de su casa. Tiene un bajón. ¿Cómo juega? Ahí ya nos basamos en algo. Debería jugar. La condición del local pesa más a favor de Cruz Azul, pero que podía pesar la de Tigres. Tigres ganaba el partido 1-0 en Ciudad de pero el torneo anterior, o sea... bueno, está bien, pero o sea, estos Tigres ya han venido a competir. Tenía más pulso ese Tigres, jugaba a otra velocidad, circulaba la pelota a otro ritmo. Yo creo que el Cruz Azul de Vicente Sánchez es más versátil. A veces quiere jugar de manera asociativa y a veces el juego directo. Sí. Aunque exponen la pelota, a veces con Anselmi era casi una obligación de decir pase corto en diagonal, adelantado 10 metros para seguir con los carrileros. Y ahora de pronto Dita divide la pelota y yo creo que con la ausencia de Carioca, Vicente no le va a mover nada, va a dejar al Toro con Sepúlveda los 2 puntas para fijar a los centrales de Tigres, que los centrales de Tigres pues no son, digamos, muy duchos en cuanto a salir con la pelota, ¿no? Mira, como visitante Tigres, 113 partidos, 35, 26, 52 derrotas. Sí. Baja en Ciudad de México, particularmente. Y eso dice mucho, ¿eh? Sí, mucho. Claro, es un plantel muy poderoso, volvemos a lo mismo. Nunca puedes menospreciar ni descartar de antemano a un equipo con esos futbolistas. Si sale Ibáñez en su mejor versión, Gorriarán y Bruneta mantienen lo que han hecho, tienen jugadores desequilibrantes, Ociel Herrera si participa, Diego Lainez. A diferencia de Cruz Azul, que está muy sólido, pero sus llegadas por los costados vienen más de los de atrás, ¿no? O sea, Jorge Sánchez, que puede ser a veces, Rivero y Rotondi, sobre todo por izquierda. Más que veo, no sé si coincidan, va a ser el mismo planteamiento táctico, ¿eh? O sea, va a ser línea de 5, carrileros contra carrileros, o sea, el desprendimiento de los centrales cuando se den, juega muy parecido. Pero yo creo que Pizarro puede ojo con Bruneta. Por ejemplo, Córdoba, a lo mejor de arranque, ¿no? Córdoba, Diego Lainez, Ociel Herrera. Toda la referencia de los últimos 8 minutos de partido, o sea, a raíz de que Tigres le empate el partido, y veías un poco la sensación que te daba o sea, si dura 5 minutos más, Tigres hace el segundo. Sí, cerró bien, pero ahí es mucho más poderoso el cierre de Tigres. Se tarda en alguna medida, y lo reconoció Vicente Sánchez, en quitar al Toro para poner un volante que oxigenara un poco más. Ahora, para Cruz Azul sería muy doloroso. ¿Por qué? Porque tienes el gol de visita, porque vas a llenar CU, porque baja Tigres y aparte, si logras el pase a la final confirma CONCACAF, sería en casa de Cruz Azul. O sea, tendrías el partido contra Vancouver o contra el Inter de Miami en CEU. Mira qué oportunidad en el torneo que quería ganar América. Sonó raro lo de casa de Cruz Azul, no es casa de Cruz Azul. Pues es que es nómada ahora, ¿no? Es un homeless. ¿Ahora? Claro. Es un homeless. ¿Ahora? Bueno, sí, nunca ha tenido casa más que el 10 de diciembre. ¿Tú jugaste en el 10 de diciembre? Sí. ¿El Jaso Hidalgo alguna vez? No. ¿Tú tampoco, Ricardo? No. Roberto, sí. Yo sí fui a hacer Roberto, tú sí, ¿no? Cálmate, no. El 10 de diciembre lo deja el Cruz Azul por ahí del 70. Sí, pero ahí ganó partidos de primera división ya no hubo del 70 para acá, ¿verdad? No, ¿cómo no? Cuando asciende Cruz Azul. Ahí ganó Bucetich una copa con Cruz Azul. Bueno, alguna emergencia. Hay un torneo oficial de Cruz Azul con Bucetich ahí, 90 bajos por ahí, ¿no? Bueno, vamos a regresar en Fútbol Picante. Hoy sí estuvo picante, muy picante. Volvemos con los... Ricardo Peláez. Lo que le debes a Mauri, se lo regresas al Tato Noriega después de mensajes. Volvemos con el caso de Monterrey. Sí, baja mucho. Regresa a los entrenamientos Sergio Canales. No nos olvidemos que todas las contrataciones recientes que hemos venido viendo, por ejemplo, la de Ramos, cuando vino lo de Guiñac, cuando vino Iván Zamorano y más recientes, o sea,
esos jugadores llegaban libres, sueldazos, pero llegaban libres. Pero lo de Canales es todavía el récord histórico en el fútbol mexicano del pago de una transferencia si le sumas el sueldo. Sí. Porque ahí sí fueron por él directamente a pagar la ficha al fútbol español. Siendo un futbolista fundamental en Betis en ese momento, ¿no? ¿Cómo limpiar, cómo sanar, ¿no? Porque hoy aparentemente Monterrey, más allá de la urgencia que tiene de ganar el partido contra Pumas, pues sí hay como cierto distanciamiento de un grupo que jaló con De Michelis y luego Canales que se aisló y el Tato que también, pues por obvias razones, pues está como más en ascendencia con el entrenador. Está medio enredado el asunto, ¿no? Sí, han fortalecido el plantel. Bueno, ¿quién no quiere que llegue Canales? Incluso Ramos, en otras condiciones, otras circunstancias, pero son contrataciones que alimentan al fútbol mexicano y al Monterrey, obviamente. Yo sí creo que a De Michelis le ha quedado grande ese plantel. Tiene rato de no funcionar adecuadamente. Todo este torneo, porque el anterior más o menos, dice, la fue librando, no sé si terminó en tercer lugar, es subcampeón, no, terminó arriba del América, bueno, es que América fue octavo, ¿no? Monterrey que sería tercero. Acuérdense que la final cierra de local y no la ganó tan fácil el América tampoco, aunque sí jugando mejor. Pero sí es un problema del Monterrey porque evidentemente es un plantel desperdiciado, un plantel muy poderoso que se queda nada más en la teoría, ¿no? Ese poderío. Es que hemos hablado mucho de Monterrey, ¿no? De lo que significa la inversión que ha hecho, pero fíjate, Ramos 39 años. Canales 34, Lucas Ocampos 30, Oliver Torres 30, Salcedo 31, Tecatito 32, Andrada 34, Héctor Moreno 37, Hugo el Hueso Reyes 34, el Corcho es el más joven con 29, bueno no, está De Osa y Berterame que son más jóvenes, y Medina, el colombiano con 32, o sea, tiene muchos jugadores arriba de los 32, 33 años por medio, de las contrataciones importantes, ¿no? Digamos que un equipo, vamos a poner Pachuca, una columna vertebral con jugadores extranjeros que marcan diferencia, después los chavos. Y aquí no lo veo. Aquí la base de los jugadores estelares que han traído han sido como más traer una estrella que traer un verdadero refuerzo, ¿no? Que pueda responder en la cancha. Y el tema que no ha podido solucionar es el tema de hacer que el equipo funcione bien a la ofensiva y a la defensiva, ¿no? El equilibrio del equipo que no lo... Balancear sobre las edades. Fimbres, ¿cuántos años tiene? Muy joven. Chávez, que trajeron de San Luis, o sea, sí necesitas, tiene algunos... Sí. Yo creo que algunas sí han sido apuestas de refuerzos, o sea, la de Canales ha funcionado, o sea, Canales me parece que ha sido un futbolista que ha dado muy buenos resultados. De Osa estaba muy bien tirada, lo que pasa es que el rendimiento de Osa no ha sido el esperado, pero De Osa estaba bien tirado. Sí. Ocampos es un futbolista que te llega a reforzar. Sí creo que en el caso, evidentemente, de Sergio Ramos, no, a Sergio Ramos sí lo trajeron como imagen de taquilla y no funcionó, bueno, como taquilla probablemente sí, pero en el campo no. Creo que Oliver Torres no funcionó, o sea, creo que después de que estaban con esto dijeron, pues sigamos por ese camino y trajeron a un futbolista que ya estaba perdido en Sevilla, que no tenía protagonismo y que no ha venido a aportarle demasiado a Rayados. O sea, han tenido unas muy buenas y otras no tantas. ¿Ocampos? Lucas Ocampos. Lucas Ocampos el torneo. Sí, Lucas Ocampos una gran contratación. Ahorita está jugando... Oliver Torres no, yo pondría a Oliver Torres y a Sergio Ramos aparte. Sí. Ocampos, Canales, muy bien. Y De Osa estaba bien. De Osa va cada vez mejor, sí. Al momento que traes un jugador que te cuesta mucho dinero, más o menos la amortización, o sea, ¿cuánto te va a durar esa inversión? ¿En cuánto lo puedes vender después? Si traes un jugador arriba de 33, 34 años, ya sabes que va a ser pues en picada el costo, la inversión. No lo hicieron como negocio de que le vamos a sacar más a Ramos o a Canales, evidentemente no. Yo creo que, por ejemplo, yo a Rayados lo comparo siempre con Tigres y América, ¿no? Y hay dos posiciones y Ricardo siempre habla de los dos especialistas. Y ahí Rayados cojea muchísimo, en el portero y en el centro delantero. Y es muy difícil, y si revisamos los planteles campeones, es muy difícil salir campeón sin esas dos posiciones muy bien cubiertas. Rayados está lejísimos de tenerlas bien cubiertas. Pero en descargo de Berterame, que le llegó incluso a llenar el ojo a Javier Aguirre, dime, es lo que pasa un poco con Giacomakis, dime la cantidad... Ahora el Tecatito le pone un gran servicio. Que tiene pero tú contratas a Berterame porque Berterame es el 9 que llega de frente y si se la pones es un cabeceo impecable. No es un jugador que él mismo fuera del área te pueda generar los espacios o te pueda combinar. Y ha producido en cuanto a cuota goleadora, ha producido. No lo veo tan Hablábamos mal. de Ibáñez que está recuperando, tiene más goles Berterame que... Ibáñez es un terminador. Tiene más goles Berterame que Ibáñez. Pero le falta que le asista, ¿no? A Berterame, ¿no? Muchas veces jugando de espalda y muy aislado. No, insisto, bueno, Hugo es técnico, ¿no? ¿Cómo ataco? Pues con la mayor cantidad de jugadores posibles. ¿Y cómo defiendo?
pues con la mayor cantidad de jugadores posibles. No puedo hacer un equipo alargado, un equipo defensivamente no se ha podido corregir. Es el equipo que peor defiende con el material que tiene. Entonces es un tema que el técnico no ha podido solucionar, ¿no? Es una responsabilidad muy fuerte la que tiene De Michelis, porque tiene, no sé si podría decir, el mejor plantel en cuanto a números y a nombres. Y resulta que estamos viendo que el funcionamiento no es con el poderío que realmente ha costado, si estamos hablando de contrataciones. Y cuando pasó, en este caso lo de Canales, en cuanto al tema de su lesión, esas discusiones, ese otro, se armó una cantidad de variantes, de estrategias internas y externas, al grado que se habló de Lopetegui. ¿Escucharon el nombre de Lopetegui? Sí. Sigue. Bueno, el nombre de Lopetegui está ahí. Entonces, si hay alguna situación interna que no conocemos, pero cuando se empieza a escuchar ese tipo de rumores y situaciones, es de que estamos hablando de un ambiente en el cual que están pensando en otro tipo de cosas más lo que es inmediato. Lo que es inmediato es de que si el partido con Pumas no va, arde Troya. No viene el Mundial de Clubes. Arde Troya. Ese es el gran desespero. Esos rumores y el nombre de Lopetegui y el tema interno en vestuario y que el funcionamiento deportivo en cuanto a lo que estás diciendo, defender bien y estar agrupados, esto y lo otro, resulta como que esto no es un equipo potente, no es un equipo fiable, no es un equipo que aspira a conseguir cosas importantes en el Mundial de Clubes. O sea, no hay armonía, no hay unión. ¿Qué pasa? Habrá que resolver esta situación. ¿De Michelis o no de Michelis? ¿Y tú crees que no va a estar en duda si pierde con Pumas? No, si pierde con Pumas se fue. Está en duda desde hace rato. Si pierde con Pumas no amanece el lunes. Y Lopetegui vendría inmediatamente para potenciar ahí. No lo sé, Hugo, pero hay una gran... pasaría a nivel directivo. No, pero hay una gran decepción, no te lo van a decir, pero hay una gran decepción porque a estas alturas este Monterrey, después de la final, debería volar pensando en el campeonato, pero sobre todo en hacer un gran Mundial de Clubes. Y hoy es más viable que tenga un mejor Mundial de Clubes el Pachuca o el León que el propio Monterrey o el América, si es que finalmente se lleve ese boleto contra Los Ángeles. Y habiendo sido De Michelis un gran defensor, a mí sí me llama la atención eso, ¿no? Porque no es de que fallen la línea de atrás, no. Yo quisiera saber cómo trabajan en la recuperación de la pelota, porque es el equipo que peor recupera la pelota, que más se tarda en recuperarla, que peor maneja las ventajas, que tiene que ver con eso, ¿no? Asumir la iniciativa, recuperar más cerca de la portería contraria, en eso es muy deficiente el trabajo del Monterrey. Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este canal de noticias, sí señores, y venimos con un bombazo del momento. Pues sí amigos, un bombazo que nadie se lo esperaba, pues esto parece o se puede llamar como una traición. Pues amigos, Ancelotti se echa hacia atrás y dice no a Brasil. Amigos, Carlo Ancelotti viajó ayer a Londres para rubricar su acuerdo con la CBF para dirigir a Brasil. No lo hizo, pero los agentes que le llevaban la operación esperaban la firma del entrenador de Real Madrid hoy en Madrid. Sin embargo, Carlos ha transmitido que finalmente no acepta la propuesta. De hecho, se ha puesto personalmente en contacto con el presidente de la CBF, Enaldo Rodríguez, para agradecerle el interés, y a su vez el italiano bajará en estos momentos a una oferta de Arabia. Pues amigos, solo faltaba la firma
como contaba ayer Marca, pero esto salvó sorpresa mayúscula. No se va a producir. Fuentes cercanas a la negociación tienen la sensación que Carlos lo ha dejado muy claro. El entrenador les ha transmitido primero a los agentes que trabajan en la CBF que no había poder incorporarse en junio como pretendían la CBF y que podría irse en agosto. Ante la sorpresa de los dirigentes de la Federación Brasileña, ya que estaba todo hablado con anterioridad. En Brasil, de hecho, pensaban que el entrenador ya tenía visto bueno el Real Madrid para marcharse en junio. Ahora es más, no se descarta que el entrenador de Madrid dirigía al equipo en Mundial de Clubes. Pues amigos, esta es una bomba sorpresiva. Una oferta millonaria de Arabia. Ancelotti había podido encontrar problemas en el Real Madrid para pactar una salida en junio, pero detrás de todo parece que hay también una millonaria oferta de Arabia. Se habla de unos 50 millones netos por temporada, algo que se antoja irrechazable. El contrato de la CBF y el entrenador de Real Madrid estaba ya incluso redactado, pero al final se va a caer. No es la primera vez, también es cierto, dado que el entrenador se pensó la campaña basada en otra propuesta de Brasil, pero al final optó por seguir en el Real Madrid. Marca ha venido informando de la última ofensiva de la CBF a través de su emisario, el empresario brasileño Diego Fernández. Como avanzó este diario, estuvo en el Bernabéu presenciando el Real Madrid-Arsenal y también en la final de la Copa disputada en el Cartuja, donde se terminaron de perfilar los últimos detalles del acuerdo. Sin embargo, según fuentes de la negociación, el viaje de Carlos a Londres ayer se produjo sin tener claro con el Madrid las condiciones de salida. No hay que olvidar que Carleto tiene un año más de contrato con el club blanco, que estudia por otra parte el relevo en el banquillo de Xabi Alonso como principal candidato, y ambas partes querían acordar una salida por lo alto, aunque faltaba por definir las condiciones económicas de su marcha. Según apuntan medios brasileños de la fuente de la CBF, Ancelotti habría pedido 4 millones de euros de indemnización al Real Madrid, algo que el club blanco habría rechazado. De hecho, en la entidad blanca contarían con el técnico que se marcha renunciando al año de contrato que le quedaba. Pues amigos, esto es una novela de misterios, pues no sabemos todavía qué va a ser el futuro de Carlo Ancelotti. Pues de todas maneras tiene que seguir peleando por la liga y que por lo menos se marche con un título. Esto fue todo, nos vemos en un próximo Noticias.